En el turbulento siglo V, cuando Roma se derrumbaba, un joven obispo llamado Hilario de Arles se alzó como un faro de fe. Su vida prueba que no se necesita poder político para transformar el mundo, sino una fe valiente arraigada en Cristo que ilumina generaciones. El siglo V fue una encrucijada de fracturas para la Iglesia. El Imperio Romano de Occidente se desmoronaba bajo invasiones bárbaras, decadencia moral y luchas internas. La antigua seguridad de Roma se esfumó, surgiendo un escenario caótico donde la fe se erigió como la única brújula y fortaleza, columna y baluarte de la verdad. En el ámbito doctrinal, la Iglesia combatía herejías que distorsionaban el mensaje cristiano. El pelagianismo negaba la necesidad de la gracia divina, proclamando que el hombre se salva por su esfuerzo moral. El arrianismo, aunque debilitado, aún negaba la divinidad plena de Cristo. Estas no eran meras disputas académicas que afectaban la vida cotidiana, sino también la oración y la comprensión misma de la salvación. Arles, ciudad estratégica en la Galia, se convirtió en un centro vital donde la fe necesitaba reafirmarse. Allí emergió la figura de Hilario, un joven obispo heredero de la misión apostólica. Su labor no era sencilla: fortalecer la unidad eclesial, defender la ortodoxia y pastorear un pueblo que sufría hambre, guerra e incertidumbre. Hilario no fue un intelectual aislado, sino un pastor que encarnó la fe en tiempos convulsos, recordando que la verdadera ciudadanía del cristiano no está en Roma, sino en la ciudad de Dios. San Hilario de Arles, también conocido como Hilarius Artelanesis, nació alrededor del año 403 en una familia noble de la región de Borgoña, en la Galia, actual Francia. Desde joven mostró un carácter apasionado y un liderazgo natural, cualidades que más tarde serían cruciales para la misión episcopal en tiempos de crisis. Aunque su vida fue breve, murió a los 46 años, en el año 449, su legado perdura en la historia de la Iglesia. La juventud de Hilario transcurrió en un mundo convulso. Los bárbaros presionaban las fronteras, las ciudades eran saqueadas y el medio acampaba entre la gente. En este contexto, Hilario encontró en Cristo la roca firme. Su decisión de consagrarse a Dios no fue una fuga, sino una respuesta valiente. Comprendió que solo en la fe había estabilidad verdadera frente al caos. Su vocación se consolidó al entrar en contacto con San Honorato, fundador del monasterio de Lerins, cerca del actual Cannes. Este seno había un faro de formación espiritual, intelectual, que marcó profundamente a la Iglesia en la Galia. Allí, Hilario recibió instrucción en Sagrada Escritura, ascética y vida comunitaria. Su temperamento fogoso no siempre encajaba con la serenidad monástica, pero su entrega y celo pastoral eran indiscutibles. En el año 426, San Honorato fue elegido obispo de Arles, e Hilario, su sobrino y discípulo, lo acompañó como su colaborador. Tras la muerte de Honorato en el 429, Hilario fue elegido obispo con solo 26 años. Su juventud no fue obstáculo sino ventaja. Aportó mucho dinamismo y audacia a una sede que necesitaba pastores valientes. Como obispo, Hilario enfrentó numerosos retos. Se dedicó con fervor a evangelizar, predicar y defender la fe católica contra las herejías como el arrianismo, que negaba la divinidad de Cristo, el pelagianismo, que minimizaba la gracia divina, y combatió estas desviaciones con firmeza, convencido de que proteger la fe era proteger al pueblo. Hilario creía que un clero santo y organizado era esencial para guiar al pueblo de Dios. Convocó sínodos locales para fortalecer la unidad de la Iglesia en la Galia y velar por la correcta ordenación de obispos. Sin embargo, su carácter enérgico lo llevó a tomar decisiones apresuradas que le acarrearon conflictos, especialmente con Roma. El caso más conocido fue su enfrentamiento con el mismo Papa León Magno. Hilario, convencido de su responsabilidad como metropolitano de Arles, intervino en asuntos de otras diócesis, como la sede de Besançon. Aunque su intervención era garantizar la ortodoxia y disciplina, sus acciones se vieron como intromisión. El Papa León intervino y, reconociendo la buena intención de Hilario, limitó la jurisdicción de Arles para afirmar la primacía de Roma. Este episodio revela dos aspectos cruciales: la pasión de Hilario por la pureza de la Iglesia y la necesidad de la comunión con el Papa para evitar divisiones. Lejos de rebelarse,
Hilario aceptó las correcciones con humildad y obediencia, mostrando que su celo no era una ambición personal ni mezquina, sino por amor a la Iglesia y al Evangelio. La vida de Hilario como obispo era austera, vivía cerca del estilo monástico, compartía sus bienes con los pobres, visitaba enfermos y defendía a los débiles. La caridad pastoral era para él una extensión natural de la fe. Sus sermones, conservados en fragmentos, revelan su convicción de que Cristo es el centro de la vida y que los cristianos deben mantenerse firmes en la esperanza ante las calamidades. También se dedicó a la formación de nuevos sacerdotes y monjes, entendiendo que la fe debía transmitirse con claridad a las nuevas generaciones. Su diócesis se convirtió en un semillero de vocaciones que fortalecieron a la Iglesia en tiempos críticos. La fama de Hilario traspasó a Arles. Muchos lo buscaban como mediador en conflictos civiles y eclesiales, reconociendo en él a un hombre íntegro y valiente. Sin embargo, su salud era frágil y el desgaste de su intensa labor pastoral, unido a las tensiones de su época, lo llevó a la muerte temprana, como ya dijimos, en el año 449. El legado de San Hilario de Arles no se mide en sus acciones, sino en la fuerza de su testimonio. Fue un obispo joven que asumió responsabilidades inmensas, supo corregirse y obedecer a la autoridad legítima y mantenerse fiel a Cristo en un siglo convulso. Su figura invita a los jóvenes a descubrir que la santidad no es perfección sin errores. Perfección sin errores no es. Es fidelidad y humildad en el seguimiento a Cristo. El sentido de la fe es intuición sobrenatural que permite al creyente discernir la verdad revelada y adherirse a ella con la certeza. Hilario de Arles la encarna en este sentido por saber manejar ejemplarmente, muestra cómo la fe arraigada en la tradición y la enseñanza apostólica se convierte en brújula en tiempos de confusión. En un siglo marcado por el colapso político y social, Hilario comprendió que la fe no es solo un refugio pasivo, sino una fuerza activa que transforma la realidad. Frente a visiones antropológicas modernas que reducen al hombre a mera materia o impulsos, Hilario proclamaba que la persona humana está llamada a la comunión con Dios. Su lucha contra el pelagianismo, que exaltaba el esfuerzo humano hasta negar la gracia, es hoy más relevante que nunca en una cultura que promueve la autosalvación. El éxito por el éxito, la producción o la validación externas por medio de las redes sociales. Hilario vive en el sensus fidei y en comunión con la Iglesia. Su obediencia al Papa León Magno, tras ser corregido, es un testimonio elocuente de que la fe auténtica no es individualista, sino que se vive en la comunidad, en la comunión eclesial. En una era donde proliferan éticas contemporáneas sin fundamento trascendente y donde cada uno se erige en su propia autoridad moral, Hilario nos recuerda que la verdad es encuentro con una persona, esta persona es Cristo, y que la Iglesia es el espacio donde este encuentro se hace visible y estable. Aunque Hilario no fue principalmente un teólogo litúrgico, su vida de oración y su celebración en los sacramentos nos muestra que es el corazón de su ministerio. La Traditio Apostólica de San Hipólito de Roma, texto clave en la liturgia primitiva, nos muestra cómo la Iglesia siempre ha visto en la Eucaristía el sacrificio de Cristo que actualiza su salvación. Hilario, como obispo, había celebrado los misterios sagrados con esta conciencia, alimentando su fe y la del pueblo en la fuente inagotable de la gracia. Hilario se enfrentó a errores doctrinales que negaban la divinidad de Cristo o la necesidad de la gracia. Hoy, frente a corrientes culturales que destruyen y cuestionan la naturaleza del hombre, la familia o la vida, su ejemplo nos enseña a defender la verdad con claridad y firmeza. El sentido de la fe nos permite discernir que detrás de estas ideologías hay una búsqueda legítima de identidad, felicidad, que solo Cristo puede colmar. San Hilario de Arles nos recuerda que la autoridad verdadera nace de la coherencia de vida y los jóvenes enfrentan presiones de redes sociales, modas y visiones antropológicas modernas que buscan moldear su identidad. Hilario nos enseña que la autenticidad cristiana es revolucionaria, más bien contrarrevolucionaria, creer firmemente, vivir con humildad y defender la vida sin miedo. Su ejemplo nos muestra que la fe sólida no oprime, sino que libera para amar, servir y transformar el entorno. Hoy, Miki y Isabel,
Los invito a ser como Hilarios, valientes en la fe, humildes en el servicio. No basta creer en silencio. Hay que dar testimonio en la escuela, en la colonia, en las redes sociales. ¿Cómo? Defendiendo la verdad con respeto, viviendo la caridad con alegría y resistiendo a la indiferencia. Los cristianos auténticos cambian el rumbo de la historia, aunque parezcan pequeños. ¿Y ustedes? Pueden ser esos jóvenes que con oración y acción mantengan viva la luz de Cristo. San Hilario de Arles brilló en tiempos convulsos porque eligió a Cristo por encima de la comodidad. Su vida nos enseña que el amor a la verdad vence cualquier crisis. Si él, siendo joven, pudo liderar con humildad y firmeza, ustedes también pueden hacerlo hoy. Atrévanse a defender la fe con alegría, a compartir esperanza donde reine el vacío y a proclamar que Cristo sigue siendo la respuesta. La historia necesita de su valentía y fidelidad ahora. Muchas gracias por llegar hasta aquí. No se pierdan el capítulo de Apologética que subiré en unos momentos. Que Dios los bendiga y la Santísima Virgen de Guadalupe interceda por ustedes.